Alabado sea Yahweh, Santos de México. Yo soy la hermana Chadeira. Él es el Deacon Daveon. Y yo y el apóstol vamos a regresar en septiembre, en el medio de septiembre. Y él les va a traer la palabra hoy. Praise Yahweh, saints. Alabado sea Yahweh, Santos. My name is Deacon Daveon Jenkins. Su nombre es Ujier Daveon Jenkins. And I'm the deacon here in Arlington, Texas for, the Infallible True Church. Y él es el Ujier aquí para la infalible verdadera iglesia de Yeshua el Mesías en Arlington, Texas. It's a pleasure to be speaking with everyone this evening. Es un placer de estar hablándole a todo el mundo en este día. I hope everyone is having a blessed day. Espero que todo el mundo tenga un día bendecido. And I hope everyone is doing well in Apostle Washington's absence. Y espero que todo el mundo esté bien mientras el apóstol Washington no está ahí. And as I said, I'm a deacon here in Arlington, Texas. Como dije, soy un guía aquí en Arlington, Texas. And a young man that's been born and raised here. Un hombre joven que ha nacido aquí. And right now, in the same shoes as y'all, walking up, striving to do what's right. Y ahorita estoy en los mismos zapatos de ustedes, caminando para ser correcto, para ser justo. But we're going to get into the word. Pero vamos a entrar a la palabra. I'd like to call everyone's attention to 1 Thessalonians 4:1. Me gustaría llamarle la atención a Primera de Tesalonicenses 4:1. I read it and you translate. You read it. You can read it, or I can read it. I'm gonna read it in Spanish either way. If you want to read it first, so 4 and you said 4 and 1. Yes. Okay, then you what? In that case, I'll just let you read it. I'm just gonna read it. Yeah. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua el Mesías, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundes más y más. So right there in verse 1, así que ahí en el versículo 1, you've all been with the Apostle Washington for a while. Todos ustedes han estado con el apóstol Washington por un tiempo. Or I should say, he's been coming down there quite often for the past 3 years. O mejor digo que él ha estado yendo para allá ya por mucho tiempo, ya por 3 años. And when he ministers unto y'all, y cuando él le ministra a ustedes, he's giving y'all words that you should take. Él está dando a ustedes palabras que ustedes deben de agarrar. Use them. Úsalos. And apply them to your life. Y aplícalo a tu vida. Because the very words that he gives you, porque las mismas palabras que él te da, will be the very thing that you need to go further in this journey. Son las palabras que necesitas para ir más allá en este camino. In order to increase more and more in the faith. En orden de ser más allá y allá en esta fe. Whether that be husbands loving your wives. Aunque sea esposos amando a sus esposas. Wives reverencing your husbands. Esposas respetando a sus esposos. Children obeying your parents. Los hijos obedeciendo a sus padres. When you're in the presence of sinners. Cuando estás en la presencia de pecadores. Standing up and being an example and shining a light. Parándote y siendo un ejemplo y brillando tu luz al frente de ellos. All these things are things that Apostle Washington has given y'all. Todas estas cosas son cosas que el apóstol Washington nos ha dado. And as I say, you should take them, use them, and apply it to your life. Y como yo dije, lo tienes que agarrar y aplicarlo en tu vida. Now, go ahead and read 2. Porque ya sabéis que las instrucciones que dimos por el Señor Yeshua el Mesías, yeah. pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartes de fornicación. Now, you probably heard this before, but ya tú has escuchado esto antes. But fornication doesn't necessarily mean sex before marriage. Fornicación no necesariamente significa sexo antes de casarte. It could be anything that is deemed unclean.
Puede ser cualquier cosa que es inmunda. It could be adultery. Puede ser adulterio. It could be drinking. Tomando mucho. It could be lying on your brother. Puede ser echándole mentiras en el nombre de tu hermano. It could even be the husband Puede ser el esposo not standing up and being a right example for his household. no siendo el ejemplo correcto para su casa. A little bit about me. Un poco de mí, de él. I am a young man, 30 years old. Otra vez soy un hombre joven, 30 años. And at the current present time, Y en este tiempo I am without my wife. no tiene su esposa. She's chosen to leave the faith, Ella escogió de irse de la fe, but I have not allowed that to deter me from the faith. pero yo no dejo que eso me saque de la fe. I'm still standing up Todavía estoy parándome and striving to do what is right. y tratando de hacer lo que es correcto. That means you're not going to find me Significa que no me vas a encontrar committing adultery, cometiendo adulterio, talking to other women, hablándole a otras mujeres, talking to other sisters, hablándole a otras hermanas, looking up bad stuff on my phone. buscando cosas malas en mi teléfono. None of those things you're not gonna find me doing. Nada de eso me vas a encontrar haciendo. I'm choosing to stand up and do what's right. Yo escojo de pararme y hacer lo correcto And wait for Yahweh to bring my wife back to the faith. y a esperar a que Yahweh traiga a mi esposa para atrás para la fe, Being the perfect example for my household. siendo el ejemplo perfecto para mi casa. And in that, Y en eso, no matter what I'm faced with, no importa con lo que Satanás me traiga, I always choose yo como quiera escojo to do what is right. hacer lo correcto. I don't allow my trials and tribulations No dejo que mis tribulaciones y mis pruebas to cause me to fret, que me, to be scared. que me causen a que yo tenga miedo. I still uphold holiness. Yo como quiera hago lo que es santo. So, likewise. Así que igual, you can keep talking. Okay. Likewise, Así que igual, you husbands, ustedes esposos, you wives, ustedes esposas, no matter what your spouse may do to you, no importa lo que tu esposo o tu esposa te haga, you still charged by God to do what is right to do. tú todavía eres encargado por Dios a hacer lo correcto. So, husbands, Así que esposos, you come home from a long day of work. llegas a la casa de un trabajo largo, Your wife doesn't have your food cooked. tu esposa no tiene tu comida cocinada, She doesn't have the house clean. no tiene la casa limpia. That doesn't give you the right to mistreat her. No te da la justicia para tratarla mal. You still should come home and greet your wife with a kiss Como quiera llegas a la casa y le deberías dar un beso a tu esposa and let her know that you thank Yahweh, that you're happy to see her. y déjale saber que le das gracias a Yahweh y que estás agradecido de verla. Wives, Esposas, if your husband not doing what you want them to do, si tu esposo no está haciendo lo que tú quieres que él haga, when you want them to do it, cuando tú quieras que él haga, that doesn't give you an excuse not to reverence him. eso no te da ninguna excusa para no respetarlo. The word still states La palabra todavía dice that the husband is the head of the house. que el esposo es la cabeza de la casa. And wives, you are charged to reverence your husband, Y esposas estamos encargadas de darle respeto a nuestro esposo, no matter what. no importa lo que sea. Now, if your husband or your wife Ahora, si tu esposa, tu esposo, chooses not to be a part of the faith, escogen de no ser parte de la fe, or believe the way you believe, o creer de la manera que tú crees, that doesn't give you the right to go out and find another husband or another wife. no te da la justicia para ir para salir afuera y buscar a otro esposo o otra esposa. You're still married, Todavía estás casado and you're still charged by God y todavía estás encargado por Dios to do what is right to do. a hacer lo que es correcto de hacer. That being said, abstaining from adultery.
Como estaba diciendo, no cometer adulterio. or fornication O fornicación. or anything that is unclean. O cualquier cosa que se inmunda. Along this journey, En este camino we will face many trials and tribulations, vamos a tener muchas pruebas y tribulaciones. just as the Messiah. Igual como el Mesías. But the scripture says Pero las escrituras dicen that he remained without sin. que él siguió sin pecado. No doubt him being put on that cross, Sin duda, cuando lo pusieron a él en la cruz, being humiliated in front of all those people, siendo humillado delante de todas esas personas, there was feelings and emotions that came upon him, habían sentimientos y emociones que vinieron hacia él. whether it be him wanting to retaliate from the humiliation, Puede ser que él quiera hacerle algo malo a la gente que lo estaban haciendo humillarse, or having words to say about those that beat him, o decirle palabras a aquellos que le dieron, or the ones that put the crown of thorns upon his head. aquellos que le pegaron o aquellos que le pusieron la corona de espinas en la cabeza. But through all of that, Pero por medio de todo, he still did what was right. como quiera hizo lo que es correcto. He didn't allow feelings and emotions No dejó que sus sentimientos y sus emociones to overtake him que lo agarraran and to sin. y lo hicieran pecar. Likewise with us, Igual como así nosotros, we shouldn't allow our feelings or our emotions no debemos dejar que nuestras emociones o sentimientos cause us to get out the spirit. nos cause que nos salgamos del espíritu. With my situation, Con su situación, there's many things that I encounter, hay muchas cosas por las que él pasa, many things that I see, muchas cosas que él ve, many things that I hear muchas cosas que él escucha in regards to my wife. De su esposa, But I don't allow what I hear, pero él no deja lo que él escucha, I don't allow what I see lo que él ve, to get me out of the spirit. que lo saque del espíritu. I don't allow my feelings and emotions No deja que sus sentimientos y emociones to get me out of the spirit. lo saquen del espíritu. I always do Siempre hace what is right. lo que es correcto. You can never leaning to your feelings Cuando estás pensando en tus sentimientos and emotions, y tus emociones, you will never cast the right judgment. nunca vas a hacer una decisión correcta. You will always make things worse. Siempre vas a hacer las cosas más peor. Husbands, you hear the example that Apostle Washington has in regards to how he treats his wife. Esposos, ustedes escuchan el testimonio que el apóstol Washington tiene cuando se trata de su esposa. He always does what is right, Siempre hace lo que es correcto. whether it be from giving his wife all the money, Aunque sea dándole a su esposa todo el dinero, doing those things that pleases his wife, like going to the mall, haciendo estas cosas que le complacen a su esposa, como yendo para el centro comercial, taking her out to eat, llevándola a comer, spending time with her. pasando tiempo con ella. He always makes sure that he takes time out for her. Él siempre hace tiempo para ella. And wives, Y esposas, she always reverenced Apostle Washington. ella siempre respeta al apóstol Washington. Whatever it is that he needs, No importa lo que él necesite, she see to it that she can make it happen for him. ella lo que él necesite, ella se lo trae o lo hace por él. Her desire is always to him. Su deseo siempre para él. And these words that you hear from me, Y estas palabras que están escuchando de mí, as it said in verse 1, como dice en el versículo 1, you need to take these and use them so that you can take these and use them and apply them to your life, tienes que agarrar esto y aplicarlo a tu vida so that you can grow higher in the spirit. para que puedas crecer más alto en el espíritu. Go ahead. Four. Read 3 again. Okay. El número 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Number 4. No, okay. So, this body of ours Este cuerpo de nosotros is a temple of the Most High. es un templo de Dios más alto. So, with this vessel, Así que con este cuerpo there should be sanctification debe de haber santificación and honor y honor when we possess it. cuando lo tenemos. That means Significa doing everything. That means yielding this vessel unto holiness. Significa haciendo que este cuerpo esté en santidad. Wives, with this vessel, you should be reverencing your husband. Esposas, con tu propio cuerpo tienes que honrar a tu esposo o respetar a tu esposo. Husband, with this vessel, you should be loving your wives. Esposos, con este cuerpo debes de amar a tu esposa. Parents, with this vessel, you should be standing up being a perfect example for your household. Con este cuerpo debes de pararte a hacer lo correcto para tu casa, For your children, para tus hijos, so they can know how to conduct themselves when they get older. para que sepan cómo qué conducta tener cuando estén con otras personas. The best example that they have El ejemplo mejor que ellos tienen on holiness en santidad will come from the household first. va a venir de la casa primero. If you want mothers, Madres, si quieren, if you want your daughter to grow up to be a good wife, si quieren que sus hijas crezcan para que sean unas esposas buenas, seeing to it that she's taking care of the household, haciendo que ella limpie la casa taking care of the kids, y los hijos, she's going to see that example first from you. ella va a ver ese ejemplo primero de ti. She's going to see if you're not doing those things in the house, Ella tiene que ver que si tú no estás haciendo esas cosas en la casa, how can you expect your daughter to grow up and do those things? ¿cómo vas a querer que tu hija haga lo mismo con sus hijos y su casa? You husbands, Esposos, how you should conduct yourselves como tú debes de, la conducta que tú debes de tener in regards to being an example to your son. cuando tienes la clase de ejemplo que tienes que ser para tu hijo. Waking up in the morning, Levantándote en la mañana going out there to provide for your family, y saliendo a proveer para tu familia, coming home regresando a la casa and making sure that you're still spending time with your family, y también pasando tiempo con tu familia, not allowing you being tired, no dejando que tú como estás cansado not allowing a hard day's work o porque has estado trabajando todo el día, cause you to forget what is due unto your family. que te causa que se te olvide lo que le debes de hacer a tu familia. Spending time with your children, Pasar tiempo con tus hijos, spending time with your wife, pasar tiempo con tu esposa. seeing to it that these things are done. Mejor que veas que estas cosas deben de ser hechas. So that we'll seeing to it that these things are done will make you be a perfect example for your son Y cuando estas cosas son hechas, eso es el mejor ejemplo para tu hijo and for your whole household. y para tu casa completa. All these things start with the husband first, Todo esto empieza con el esposo primero, then the wife, después la esposa and then it goes on down to the y children. después va para los hijos. And that is what makes a strong Y family eso es lo que hace una familia fuerte in the spirit, en el espíritu, according to what we've been taught from Yahweh. según lo que nosotros hemos sido enseñados por medio de Yahweh. If you're worried about how lazy your son is, Si estás preocupado por lo perezoso que es tu hijo how lazy your wife is, o lo perezosa que es tu esposa, well, mother, father, pues madre, padre, look in the mirror. mírate en el espejo. They're only doing what they're only doing what they see you do. Tus hijos solamente están haciendo lo que te ven hacer. Whether it's directly Aunque sea directamente
or indirectly, o indirectamente, we are an example to our children. somos un ejemplo a nuestros hijos. They're learning something from us. Ellos están aprendiendo algo por medio de ti. Now, whether it be good or bad, Ahora, aunque sea bueno o malo, that's up to you. ahora eso depende de ti. But at the end of the day, Pero a lo último del día, regardless, you're an example to your mother and fathers. You're an example to your children. madres y padres, no importa, a lo último del día, tú eres el ejemplo a tus hijos. If you're one of those children, if you one of those parents that are constantly wavering minded, Si eres uno de esos padres que siempre están dudando, tienen dos mentes, one day you believe, un día tú crees, one day you don't believe. el otro día no crees. When Apostle Washington's down there, Cuando el apóstol Washington está allá abajo, you're ready to stand up and serve Yahweh. estás preparado para levantarte y servirle a Yahweh. But when Apostle Washington leaves, Pero cuando el apóstol Washington se va, you don't know whether you want to serve Yahweh or not. ahora no sabes si le quieres servir a Yahweh o no. That example right there, Ese ejemplo ahí, your children are seeing that. tus hijos están viendo eso, They're learning from that. están aprendiendo eso. Now, whether they grow up to be like that, Ahora, si crecen a ser a sí mismos, that's up to you. eso depende de ti. You can nip this thing in the bud right now Tú puedes cambiar esto ahorita and stand up y pararte and say to myself, y decirte a ti mismo, I'm going to do what is right. yo voy a hacer lo correcto. Whether Apostle Washington's here Aunque el apóstol Washington esté aquí or he's back in the States, o está en los Estados Unidos o en México, I'm going to yo voy a servir a Yahweh. stand up and be strong for my household. Yo me voy a parar y a ser fuerte para mi casa. Remember, Apostle Washington always say, Acuérdate que el apóstol Washington siempre dice, I'm strong. él es fuerte, I'm strong. soy fuerte, I'm strong. soy fuerte. You got to remember those things Tienes que acordarte de esas cosas when he's not around, cuando él no está alrededor. because Satan will come Porque Satanás sí va a venir and he will do everything he can y él va a hacer todo lo que puede. to uproot you, To what? or to To take you out, basically. yeah, Para que sacarte de esta fe of the church. o de la iglesia. But remember, Pero acuérdate, I'm strong. yo soy fuerte, I'm strong. soy fuerte. You turn your life from sin Tú volteas tu vida del pecado over into the hands of Yahweh. a las manos de Yahweh. He delivered you from all your sin. Yahweh te sacó de todos tus pecados, He delivered you from death. te sacó de la muerte, He delivered your family. te liberó tu familia. He's worked miracles in your life. Él ha trabajado milagros en tu vida. And every single moment, everything that's happened in your past has led you to this moment. Y todo lo que ha pasado en tu pasado es para este momento, To see the true will of Yahweh. para que tú veas la voluntad verdadera de Yahweh. It was no coincidence that Apostle Washington came down there. No es ninguna coincidencia que el apóstol Washington fue para allá. It was no coincidence the words that you heard from him. No hay ninguna coincidencia las palabras que ustedes escucharon por medio de él. All those things was done by Yahweh. Todas esas cosas fueron hechas por medio de Yahweh. So you should see to it Así que tú debes de asegurarte that you take full advantage of this que opportunity. tú agarras la ventaja completa de esta oportunidad. An opportunity that not many are blessed to receive. Una oportunidad que no muchos son bendecidos de recibir. And strive Y que sigas firme. and stand up Y que te levantes firme. and do what is right to do. Y que hagas lo correcto que debes de hacer. As I said before, Como yo dije antes, my wife isn't with me, su esposa no está con él. but I'm not allowing that to deter me from the faith. Pero él no está dejando que eso lo saque de la fe. I'm still standing up, doing what is right to do. Él todavía se está parando y haciendo lo correcto. I'm not allowing what I see. No está dejando que lo que él vea, I'm not allowing what I hear que lo que él escuche, to take my eyes off of Yahweh. que me quite los ojos fuera de la voluntad de Yahweh. I'm waiting on him to bless me. Yo estoy esperando que Yahweh lo bendiga. And I'm living proof. Y él es una prueba viviente, You don't have to be old to do this. que no tienes que ser una persona vieja para hacer esto.
You don't have to be Apostle No Washington. tienes que ser apóstol Washington. You don't have to be you don't have to be in your 50s or your 60s. No tienes que estar en tus 50 años o 60 años para hacer esto. In order to have that testimony. O en orden de tener este testimonio. I'm a 30-year-old young man. Él es un joven de 30 años. And yes, my flesh does kick up. Y sí, su carne sí a veces pelea. With my wife not being with me. Como su esposa no está con él. Yes, Satan wants me to look at other women. Sí, Satanás quiere que él mire a otras mujeres. He wants me to talk to other women. Quiere que hable con otras mujeres. Wants me to go out there and find somebody that's going to love me the way I want to be loved. Quiere que salga y ame a otra persona de la manera, o que otra persona lo ame de la manera que quiere que lo amen. But I know at the end of the day, Pero yo sé que al último del día, that's not going to profit me anything. que eso no me va a dar nada a mí. So I continue to abstain from adultery Así que él continúa a alejarse del adulterio and wait on the blessing y esperar en la bendición for my wife to come back. para que mi esposa regrese. Saints, this is my testimony. Santos, este es su testimonio And I've been doing this for a while. y él está haciendo esto por mucho tiempo. And I'm continuing to do it. Y yo sigo haciéndolo. So, go ahead. We can read 5. No en pasión de concupiscencia, no como los gentiles que no conocen a Yahweh. Yes. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Now, when it says defraud, Ahora, cuando dice engañar, it doesn't necessarily it doesn't necessarily mean money. no necesariamente significa dinero. You can defraud your brother in many ways. Puedes engañar a tu hermano en muchas maneras. By you not standing up and being an example in church, Tú no parándote firme y siendo el ejemplo en la iglesia, you're defrauding your brother or your sister. estás engañando a tu hermano o tu hermana. Wives, if you're not referencing your husband, Esposas, si no están respetando a sus esposos, you're defrauding your family. estás engañando a tu familia. Husbands, Esposos, if you're not loving your wives, si no estás amando a tus esposas, you're defrauding your family. estás engañando a tu familia. Husbands and wives, Esposos y esposas. if you're continuing to allow adultery into your marriage, Si sigues dejando que el adulterio entre en tu matrimonio, you're defrauding your spouse. estás engañando a tu esposo o esposa. That woman, Esa mujer that man o ese hombre that Yahweh has given que you Dios te dio was not a mistake. no fue un engaño. Yahweh knew what he was doing Yahweh sabía lo que él estaba haciendo when he brought you two together. cuando los trajo ustedes dos juntos. And you should see to it Y tú deberías asegurarte that you do not defraud one another. que no se engañen uno al otro. You saints of the congregation, Ustedes santos de la congregación, as I said before, como yo dije antes, you're continuing to be wavering minded. continúas de dudar. One day, oh, I'm in church. Oh, I'm out of church. Oh, I'm in church. Oh, I'm out of church. Un día, sí estoy en la iglesia, el otro día no estás. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. One day you have your makeup on. Un día tienes tu maquillaje puesto Then the next day you don't. y el otro día no. Or you're living one way when Apostle Washington comes back to America. O vives de una manera cuando el apóstol Washington regresa para acá, para América. Then when he comes back, Y después cuando regresa, now you want to be holy again. ahora quieres ser santa otra vez o santo otra vez. Living that way, Viviendo de esa manera, you're defrauding your fellow brothers estás engañando a tus hermanos and your fellow sisters. y tus hermanas. Standing up Parándote and being an example y siendo un ejemplo and serving Yahweh, y sirviéndole a Yahweh, whether Apostle Washington is in your presence or not, aunque el apóstol Washington esté en tu presencia o no, is the true way
Esa es la manera verdadera to prove your love to Yahweh de comprobar tu amor hacia Yahweh and to prove your love to your fellow brother or your fellow sister. y de comprobar tu amor hacia tu hermana o a tu hermano. There has to be one that there has to be one that's been an example. Tiene que haber uno que tiene que ser el ejemplo. And in order for all the others to fall in line. En orden para todos los otros que estén en la línea. So I ask you. Así que te pregunto. Who's going to be the example? ¿Quién va a ser el ejemplo? Who's going to stand up? ¿Quién se va a parar firme? And do what is right? Y hacer lo que es correcto de hacer. Whether Apostle Washington Aunque el apóstol Washington is in your presence está en tu presencia or not. O no. Who's going to do that? ¿Quién lo va a hacer? Who's going to serve Yahweh with their whole heart? ¿Quién le va a servir a Yahweh con su corazón completo? Not continuing to turn their life back over, give their life back over unto Satan. No continuando a darle su vida a Satanás, but fully pero completamente serve Yahweh servir a Yahweh with all your faith, con todo tu fe, strength, tu fuerza and might, y tu mente, standing up and being a perfect example, parándote a hacerte un ejemplo correcto, perfecto, so that all those that are in Pacula, para que todos los que estén en Pacula, Mexico City, la Ciudad de México, even Zimapan, y hasta Zimapán, can see that this thing can be done. Puedan ver que esta cosa sí se puede hacer. Can see that you can do what is right to do. Que vean que tú sí puedes hacer lo que es correcto de hacer. Regardless of what regardless of what the devil may bring unto you. No importa lo que Satanás se traiga. Regardless of what your eyes may see. No importa lo que tus ojos vean. Regardless of what your ears may hear. O lo que tus oídos escuchen. Standing up. Párate. And doing what is right to do. Parándote y haz lo correcto que tienes que hacer. I want you to listen to me, saints. Yo quiero que ustedes me escuchen, santos. Every time you go contrary to the Spirit. Cada vez que tú vas contrario al Espíritu. Every time you give into your flesh. Cada vez que tú dejas que tu cuerpo das los deseos de tu cuerpo. You're putting the Messiah back on the cross. Estás poniendo el Mesías para atrás en la cruz. Into an open shame. Para ser avergonzado otra vez. Many people in the world. Mucha gente en el mundo. Sees the Messiah as this divine being. Ve al Mesías como este hombre divino. They see him as a man without feelings. Lo ven como un hombre sin sentimientos. Without emotions. Sin emociones. A man that was born. Un hombre que fue nacido. To do the perfect will of Yahweh. Para hacer la voluntad perfecta de Yahweh. And although he was that. Y aunque sí fue eso. He was still a man. Él todavía era un hombre. He was still tried. Todavía fue tratado. He still had feelings. Todavía tenía sentimientos. He still had emotions. Todavía tenía emociones. He was someone's brother. Eras el hermano de alguien. He was someone's son. El hijo de alguien. He was someone's friend. El amigo de alguien. He had a family. Tenía una familia. And when he was put on that cross, y cuando él lo pusieron en la cruz, imagine the embarrassment and the shame that he felt being put on. Go. You can keep going. Imagínate lo avergonzado como él se sentía estando. Imagine the shame and embarrassment he felt being put in the open in front of all those people. Imagínate lo avergonzado que él se hubiera sentido estando al frente de todo el mundo. And every time you choose to sin, y cada vez que tú escoges de pecar, you're doing the exact same thing over and over again to the Messiah. Tú estás haciendo exactamente lo que le hicieron a él una y otra vez. You put him upon the cross. Lo estás poniendo en la cruz. Unto an open shame. Para estar avergonzado otra vez, humillado otra vez. For all those to laugh at him and poke fun at him. Para que todo el mundo se ría de él. All because you chose to give yourself over unto your fleshly desires, unto your lust. Todo porque escogiste de dejar que en tu cuerpo entren deseos carnales. All because wife, you chose not to reverence your husband. Todo porque esposas no quisiste respetar a tu esposo. Husbands, you chose not to love your wife. Esposos, escogiste de no amar a tu esposa.
Children, you chose not to obey your parents. Hijos, escogiste de no obedecer a tus padres. Saints, you chose not to stand up and do what is right to do. Santos, escogiste de no pararte y hacer lo correcto. Every time you do those things, Cada vez que tú haces esas cosas, you put the Messiah into an open shame. pones el Mesías para que sea humillado otra vez. You go ahead. Number 6. Yes, and then you can read number 7. Oh, wait, number 6 and number 7. Yes. I already read number 6. You want me to read it again? Yeah. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Yahweh en inmundicia, sino en santificación. As I said, it wasn't a mistake for Apostle Washington to come down there and minister unto you all. Como yo dije, no fue un engaño el apóstol Washington ir para allá abajo y predicarle a ustedes. Out of all the people in Mexico City, De toda la gente en la Ciudad de México, out of all the people in Pacula, de toda la gente en Pacula, out of all the people in de Zimapan, toda la gente en Zimapán, out of all the people even in the world, de toda la gente hasta en el mundo, Yahweh chose you. Yahweh te escogió a ti. He's the one that called you unto holiness Él es el que te llamó hacia la santidad and unto cleanliness. y hacia lo limpio. He could have chosen anyone else. Él pudo escoger a cualquier persona. Apostle Washington could be ministering in Africa, El apóstol Washington podría estar ministrando en África, China, en China, Germany, en Germania, anywhere else in the world. en cualquier parte del mundo. But Yahweh chose fit for him to come to you. Pero Yahweh vio que él tenía que ir para donde ustedes. You can't tell me that was a coincidence. No me puedes decir a mí que eso fue una coincidencia. He chose you out of all the people. Él los escogió a ustedes de toda la gente. And you pass by, every day you pass by people. Y todos los días pasas por el lado de personas. And if you're not shining a light, Y si no estás brillando tu luz, how are they supposed to know this God that you serve? ¿cómo ellos pueden saber este Dios que tú le sirves? How are they supposed to know how Yahweh has changed your life? ¿Cómo ellos van a saber que Yahweh cambió tu vida? How are they supposed to know how you've how are they supposed to know the testimony that you have ¿Cómo ellos deben de saber el testimonio que tú tienes? of how you've given yourself, have Yahweh delivered you from the hands of Satan? Como Yahweh te liberó de las manos de Satanás. If you're not shining a light, Si no estás brillando tu luz, ¿cómo van a saber eso? how the people that you encounter are supposed to know these things? ¿Cómo la gente con la que te encuentras van a saber estas cosas? How are the other wives in your town ¿Cómo las otras esposas en tu pueblo supposed to know that it is possible to reverence your husband? se supone que sepan que es posible de respetar a tu esposo? That it is possible to be a chase keeper of your house. Y que es posible de tener una conducta casta en tu casa. If you're not doing it, Pero si no lo estás haciendo, ¿cómo van a saber eso? husbands, Esposos, how are the other husbands in your town ¿cómo los otros esposos en tu pueblo supposed to know how they're supposed to love their wives, van a saber cómo amar a sus esposas? give their wives all the money, Darles a sus esposas el dinero, be an example for their household? ser un ejemplo para su casa. How are they supposed to know that these things can be done ¿Cómo ellos van a saber que todas estas cosas deben ser hechas if you yourselves aren't doing it? si tú mismo no lo estás haciendo? Yahweh has called us all unto holiness and cleanliness. Yahweh nos ha llamado a nosotros a la santidad y a la limpieza. And if you're doing the opposite of those things that I just Y mentioned, si estás haciendo lo contrario de las cosas que acabo de decir, you're neither holy no eres santo nor clean. y tampoco limpio. As a matter of fact, you're dirty, Eres inmundo, you're filthy, eres inmundo, nasty, eres malo and a child of Satan, y eres un hijo de Satanás. not a child of the Most High No Yahweh. un hijo del Señor más alto Yahweh. Go ahead. You can read 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Go ahead. Pero acerca del amor fraternal,
no tenéis necesidad de que esto os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Yahweh, que os amemos unos a los otros. The best way to show love towards one another La mejor manera de enseñar amor uno al otro is being an example es siendo un ejemplo for your fellow brother, para tu hermano, for your fellow sister, para tu hermana, showing them that this thing can be done, enseñándoles que esto sí se puede hacer, encouraging them, animándolos, going to your sister, y yendo a tu hermana, encouraging her to reverence her Lord, animándola a que respete a su esposo, going to your brother, y yendo a tu hermano, encourage him to love his wife, animándolos a que ame a su esposa, and going to your friend, yendo a tus amigos, and encouraging them to continue to strive and do what is right. Y animándolos a que hagan lo correcto y que sigan en el camino. Remembering the teaching of Apostle Washington. Acordándote de la enseñanza del apóstol Washington. And anyone that does not remember the teaching. Y de todo el mundo que no se acuerda de la enseñanza. And anyone that despises the teaching that is given unto them. Y de todo el mundo que no les gusta la enseñanza que les enseñamos. You're despising Yahweh. Aquellos que no quieren la enseñanza no quieren a Yahweh. Not the man, not Apostle Washington. No están desechando al hombre, no al apóstol Washington. Not any bishop that comes on here and speak to you. No hay ningún otro obispo que viene aquí a hablarles a ustedes. Because we are but vessels. Pero nosotros solamente somos un cuerpo. That Yahweh chooses to minister unto you. Que Yahweh está usando para ministrarles a ustedes. So anyone, whether it be Apostle Washington, así que cualquier persona, aunque sea el apóstol Washington, Apostle Hurley, el apóstol Hurley, Pastor Riddle, el pastor Riddle, Evangelist Childers, Evangelista Childers, myself, o él. Anyone of you that chooses not to listen to the words that we give unto you, cualquier persona que no escoge de escuchar las palabras que le hemos dado, you're despising Yahweh. Estás desechando a Yahweh. Not us, the man, o rechazando a Yahweh, no a nosotros, el hombre, but Yahweh. Pero a Yahweh. Go ahead. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Okay, read 10, but instead of Macedonia, say Mexico City, Pacula, and Zemapal. Y también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por la Ciudad de México, México y Pacula. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Brethren, hermanos, you should increase more and more in the spirit. Debes de estar yendo más y debes de estar creciendo más y más en el espíritu. Continue to take the words that you hear. Continúa de agarrar las palabras que tú escuchas. And use them. Y usándolas. And apply them into your life. Y aplícalas en tu vida. That's the only way that your moderation will be known. Esa es la única manera que tu moderación va a ser escuchada. Unto all men. A todos los hombres. When they look at you. Cuando te ven. And see the person that you were. Y ven la persona que tú eras. Before you met Yahweh. Antes que conocieras a Yahweh. And the person that you are now. Y la persona que tú eres ahorita. After being a child of God. Después de siendo un hijo de Dios. That's the only way people will see that this thing is true. Esa es la única manera que la gente va a ver que esto es verdad. From the light that you shine. Desde la luz que tú brilles. And the example that you show. Y del ejemplo que tú enseñes. And how you continue to increase more and more in the spirit. Y como continúas a crecer más y más en el espíritu. All right, go ahead. Read 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos a vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. Saints. Santos. Learn to do this. Learn to be quiet. Aprende a estar en silencio. There's no need in talking about what this brother's doing.
No tienes que hablar de lo que este hermano está haciendo, what this sister's doing, lo que esta hermana está haciendo, what this husband and his wife are doing. lo que este esposo o esta esposa está haciendo. All that doesn't profit you anything. Todo eso no te gana nada. All it does is render confusion Todo lo que hace es traer confusión and make it harder for others to join the faith along with you. y se hace más difícil para que otros vengan a la fe contigo. The only thing that you should focus on Lo único que tú tienes que tener tu enfoque en is the foundation that Apostle Washington has laid es la fundación que el apóstol Washington ha ponido and the example that he continues to show unto you y el ejemplo que él le continúa de dar and the words that he continues to give unto you, words that you never heard before, y las palabras que él continúa de darles, palabras que ustedes nunca han escuchado antes. and how those very words have changed your life. Y como esas palabras han cambiado tu vida. So if you're gonna say anything or if you're gonna talk about something, Así que si vas a decir algo o hablar de algo, talk about how Yahweh has changed your life. habla de cómo Yahweh ha cambiado tu vida. Talk about how you was once a sinner, Habla de cómo un día fuiste un pecador, was once a child of Satan, como un día eras un hijo de Satanás, was once living in sin and living in your flesh, y que un día estabas viviendo en tu pecado o en la carne. but now you're a child of the Most High. Ahora eres un hijo del Dios más alto. Now you're standing up doing what is right to do, Ahora estás parado haciendo lo correcto, striving more and more tratando de hacer lo correcto más y más, to meet Yahweh in peace. para que puedas conocer a Yahweh en paz. Talk about those things. Habla de esas cosas. Don't talk about all these other things that are done in the dark. No hables de todas estas otras cosas que son hechas en la oscuridad. Don't talk about those things that do not accompany salvation. No hables de esas cosas que no tienen que ser no son parte de la salvación. Talk about how you continue to put Satan underfoot. Habla como tú continúas de poner a Satanás debajo de tus pies. Talk about how you loving your husband. Como tú estás continuando de amar a tu esposo. You're loving your wife. Como continúas de amar a tu esposa. How you're going to continue to stand up and be an example and strive. Como vas a continuar de pararte y hacer un ejemplo y seguir. Whether Apostle Washington is in your presence, aunque el apóstol Washington esté en tu presencia, or not. O no. Those are the things you should be talking about. Esas son las cosas que debiéramos de hablar. Go ahead. Yes. A fin de que nos conduzcamos honradamente con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Saints of Pakula, Santos de Pacula, that's all I have for you tonight. eso es todo lo que yo tengo para ustedes esta noche. It was a true honor and pleasure Era un honor y un placer being able to minister unto you today. poder administrarles a ustedes hoy. In Yahweh's will, Y con la voluntad de Yahweh, I hope that I'm able to visit y'all very soon. yo espero que los vaya a visitar pronto. Again, my name is Deacon Daveon Jenkins. Otra vez, mi nombre es Ungier Daveon Jenkins. I love y'all all very much, Los amo a ustedes mucho. and I ask you Les pido that you take the words that you heard tonight, que ustedes agarren las palabras que escucharon esta noche, use them, lo usen and apply them to this journey that we call life. y que lo apliquen a este camino que llamamos vida. May Yahweh bless you, Que Yahweh los bendiga and may Yahweh keep you. y que Yahweh los siga. Peace be. Pray. Pray. Vamos a orar. Our Father Yahweh, Padre Yahweh, in the name of Yahshua the en Messiah, el nombre de Yeshua el Mesías, we come to you, Yahweh, te venimos ante ti, Yahweh, and ask that you may continue to be with all the saints that are in Mexico. y te pedimos que sigas con todos los santos que están en México. Please continue to lead them and guide them, Por favor, continúa de guiarlos a ellos and hide not your face from them, y no escondas tu rostro de ellos until Apostle Washington is able to return unto them. hasta que el apóstol Washington pueda regresar hacia ellos. Continue to keep your hand of protection upon them, Sigue teniendo tu mano de protección hacia ellos and any saints that are going through any trials and tribulations, y Yahweh. cualquier santos que están yendo por pruebas y tribulaciones, Padre Yahweh. We ask that you may continue to give them the strength that they need to overcome, Te pedimos que le continúes de dar la fuerza para and seguir continue to strive more and more
venciendo y para que sigan en este camino y creciendo más y más. And be a true example that you have called them to be, Y Yahweh. que sean un ejemplo verdadero que tú los has llamado a ser, Yahweh. In the name of your Son, Yeshua the Messiah, we ask and pray. En nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías, te pedimos y oramos. Amen.